Bueno, estamos ahora con Estela Díaz, no en comunicación. Otra clase de India. La otra India, otra bruja. Clase de ritmo. Otro ritmo. Clase de ritmo. Con más punchy. Estamos con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional. Bueno, con otro ritmo más o menos. Yo siempre que tengo que describir a Estela digo, Estela te puede llegar a decir igual cosa, pero con un tono musical. Es con una sonrisita, con una mirada tierna y te dice, bueno, no, pero entonces... O sea, se apasiona, pero con un ritmo también. Y estuviste defendiendo lo que para nosotras es una causa que llevamos adelante hace muchísimos años, que es el aborto legal, seguro y gratuito. Participaste con un discurso, dijiste algo que para nosotras fue fundamental, ¿no? Que priorizar y poner el foco en el feto era... no me sale deshumanizar humanizar el embrión. Es deshumanizar la vida de las mujeres. Si querés arrancamos por ahí, porque a nosotras nos pareció, o sea, humanizar el embrión es deshumanizar la vida de las mujeres, como título para arrancar. Sí, me parece que tiene mucho que ver con el fondo del debate del derecho al aborto, ¿no? Que tiene en su raíz una profunda discriminación hacia las mujeres. Esta idea de seguir tutelándonos, de que en algún punto quiere el patriarcado, por más ineficaz que sea la ley penal, seguir manteniendo, aunque sea desde el orden simbólico, una amenaza de control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones. Ese es como el trasfondo más claro de quienes se oponen al cambio de ley, de quienes quieren seguir sosteniendo el status quo como está, que es absurdo, realmente absurdo. Y me parece que, bueno, estos días, vos sabés que vengo charlando con compañeras que van a hablar, que les toca hablar mañana, la semana que viene, y dice, ¿y ahora qué decimos? Porque ya pasaron 120 expositores a favor, 120 en contra del cambio de ley. Entonces decís, bueno, ¿y qué más se puede decir? Bueno, siempre se puede decir algo más. En mi caso yo quise compartir, por un lado, mi perspectiva como integrante de una central de trabajadores, una central que estuvo en la campaña por el derecho al aborto desde sus orígenes, y además entenderlo también desde enlazar una perspectiva que piensa los derechos laborales, no solo por discutir las condiciones de trabajo del lugar físico de trabajo, sino discutir una perspectiva más general de clase trabajadora, de modelo de desarrollo, de enfoque de derechos. Bueno, y el trabajo digno, de calidad, el conjunto de los derechos, incluye los derechos sexuales y reproductivos, incluye el derecho al aborto. Es algo que en el mundo sindical se viene discutiendo, un ámbito no sencillo, no fácil para estos debates, pero que lo venimos dando incluso en el sindicalismo de las Américas. Yo quería compartir esto porque me parecía que aportaba una voz de las trabajadoras y trabajadores de las Américas, que además estamos en el continente, que no es el más pobre, pero es el más desigual del mundo, y además en el continente donde hay, en la mayoría de los países, penalizaciones del aborto. Hay excepciones, pero hay penalizaciones. Entonces hay una deuda muy fuerte con la mayoría de las trabajadoras y las mujeres en este continente. Bueno, y en relación a eso, hay 8 proyectos. Algunos nos quieren seguir tutelando, ¿no? Nos invitan a pensar y a reflexionar un tiempo, de esos que incluso dicen que están a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Algunos todavía creen que, me hace acordar a los primeros debates sobre el divorcio, ¿no? Donde vos tenías que ir y te hacían audiencias de conciliación para que, a ver que lo pensaras de nuevo, a ver si estabas realmente segura. Eso me parece que hoy ya es como... No, ahí me parece, yo digo, hay un punto donde fue un triunfo de la campaña y del proceso social que se viene dando de este debate. Todos los proyectos que en debate son de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahora no habíamos logrado que se discuta, pero las veces que hubo intento de discutir, venía con, bueno, discutamos la protección de la embarazada, del niño por nacer, del embrión. Digamos, esto ya fue el primer triunfo, es como se marcó la cancha de lo que estamos como en debatiendo. los encuentros de mujeres, estrategias para legalizar el aborto. Y Basta bueno, de discutir si aborto sí, aborto no. Tal cual. Entonces eso ya es un triunfo de la campaña por el derecho al aborto, es un triunfo de nuestro debate. Que quienes se están oponiendo están a la defensiva.
nos vienen respondiendo. Creo que más o menos honestamente en algunas notas del Diario de la Nación y de algunos portales que tomaban qué estrategias están planteando quienes no quieren que salga el cambio de ley, y decían, y nos llevan como 10 años de campaña por delante, ¿no? Entonces, además, una vez que traen textos o discursos que ya dijeron mucho y que me parece que hoy la sociedad tiene otros oídos para estos temas, ¿no? Y los jóvenes lo han tomado. Mira, cuando nosotros empezamos con la campaña, no solo lo que cambió el consenso social, que lo miden todas las encuestas, sino que, por ejemplo, el debate del aborto en la adolescencia no es un debate fácil, ¿no? Los adolescentes, como son muy terminantes, entonces plantear el valor vida más indefensa, como este discurso que intenta tocar lo sensible, y humorísticamente alguna compañera decía, bueno, además uno adolescente está más cerca del feto que de la persona adulta, que de la adulta con responsabilidades y con los dilemas que te da la vida. Bueno, hoy las adolescentes y Son los las adolescentes más aguerridas. abrazan esta causa, piden tener pañuelos de la Sí. casa, van a su escuela secundaria con los pañuelos que con absoluta convicción consiguen. Esto es un cambio social que, más allá del resultado de la ley, nos coloca, desde ya que queremos la ley y que queremos la ley que promueve la campaña, pero coloca, la verdad que estamos en un momento de transformaciones en este sentido cultural, de conciencias, de debate, que es fantástico, ¿no? Sí, que yo no sé si pensamos que íbamos a vivir alguna vez, ¿no? Las viejas encuentreras que tenemos registro de estos climas en los encuentros, pero tan extendido, ¿no? Todo el año y en todos lados es como conmueve. ¿Hay, Estela, en alguno de los proyectos alguna referencia a esta idea de la objeción de conciencia, ¿no? Que es compleja porque habilita una situación en la cual algunos médicos o médicas podrían eximirse de llevar adelante la práctica de, bueno, aprobarse el proyecto de ley? Sí, mira, el proyecto de la campaña por el derecho al aborto no tiene ninguna referencia a la objeción de conciencia. Eso fue un debate y se definió no referirse a ella. Que no te refieras a ella no quiere decir que ese derecho exista y que se pueda apelar a algún profesional de la salud que quiera. Pero nos parecía que no correspondía colocarlo. Este fue un debate. Empezaron con la estrategia de la objeción de conciencia cuando se empezaron a discutir las leyes de salud sexual y reproductiva. Claro. ¿No? Entonces aparecía esta cuestión de que yo puedo, como médico, médica, ginecólogo, decir que por mi conciencia no voy a recomendar métodos anticonceptivos, ni pastillas, ni preservativo. Y entonces, bueno, uno diría, qué absurdo en el sistema de salud con una política pública. Bueno, eso tuvo que ser una concesión. No solo era poner en la ley de salud reproductiva que los métodos no eran abortivos, sino que además la objeción de conciencia entró ahí, porque ya los grupos antiderechos ya tenían como estrategia, porque veían viendo que en el mundo venían perdiendo en estos debates y que se avanzaba con políticas que ampliaran el acceso en todos los sentidos, de salud reproductiva, educación, aborto. Entonces su estrategia ha sido obstaculizar el acceso. En la educación, obstaculizar el acceso a la salud. Para eso se usa la objeción de conciencia. En realidad la usan como una obstrucción de acceso a derechos. Claro. Y es más, porque también en algunos casos se conocen las hipocresías de ser objetor en el sector público y hacer que las prácticas en el sector privado. Colocar DIU, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahora aparece una estrategia compleja en ese sentido, porque hay proyectos que lo tienen. El proyecto de Filmus habla de objeción de conciencia, el de Mayra Mendoza también, pero ¿en qué sentido absolutamente claro lo establecen? La objeción de conciencia solo puede ser individual, debe ser manifestada al ingreso al sistema de salud donde se va a trabajar, debe ser ejercida en el público, en todo el conjunto. Hay que pensar que la objeción de conciencia define un posicionamiento moral frente a un tema que no lo tengo caso por caso. Se supone que es una visión de la vida. Claro. Lo tengo que tener siempre, porque había algunas que querían por casos definir a ver si tenían o no objeción de conciencia. Y estos proyectos lo que dicen es que además la institución debe garantizar la práctica. O sea que no hay modo de que haya instituciones
que sean objetoras de conciencia, hay que pensar que las paredes, los pisos, los techos no tienen conciencia. Claro. Así que estamos hablando de otra cosa. Y la verdad que están en algunas otras comisiones intentando movilizar un proyecto que presentó el PRO, que es ellos llaman de libertad de cultos, que tiene la objeción de conciencia institucional. Así que a la par que nosotras nos tienen en las audiencias debatiendo el aborto, están por otro lado intentando que se avance con un proyecto que con la intención de que después eso se ponga en juego para y que se ponga en juego, sí, porque si ellos logran una ley marco que establezca esto después pueden usarlo para cualquier tipo de práctica. Bueno, la verdad que hay que estar muy alerta, hay que estar muy alerta a esa maniobra, hay que estar muy alerta a algunos intentos de solo despenalizar. Sí. Algunos otros intentos de solo despenalizar a la mujer. Yo lo comentaba hoy en la radio abierta que se hizo en La Plata. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si solo se despenaliza a la mujer y no a quien acompaña o a los profesionales de la salud, estamos muy cerca de la persecución de las socorristas, de las acompañantes en las asesorías, en los consejos. No solo en los profesionales de la salud, sino en todos los sistemas y prácticas de acompañamiento. Hasta de una docente que dé clases de educación sexual integral con esta mirada, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que es peligroso esto. Entonces, la verdad que queremos cambio de ley, en serio. No queremos nada que esté por detrás de el artículo 86 del Código Penal que tenemos, el fallo FAL de la Corte Suprema, que ya lo estableció, y el protocolo de aborto legal que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Digamos, ese es el piso. Lo que consigamos tiene que dar más derechos, no ponernos en cuestión ninguna de estas cuestiones, de estos temas. Leí el otro día una entrevista que le hacían a Estela Maris Manzano en Tiempo Argentino, y ella decía que los médicos, las médicas, no tienen el margen de la objeción de conciencia. Por ejemplo, si llega un genocida a un hospital, ellos tienen la obligación de atenderlo, ¿no? Entonces, ese era su argumento para decir que le parecía ridículo que en este caso se adujera, ¿no?, esta figura para evitar hacerle una práctica que una mujer puede estar solicitando, necesitando, y que si el marco legal se adecua va a corresponder, ¿no? Sí, además vos imaginate que ahí aparecerían como derechos en tensión. Y pensás, va una mujer en un pueblito a atenderse en el sistema de salud, tiene peligro para su vida, una enfermedad, y hay un médico. Y ese médico dice que es objetor. ¿Y qué vale más? ¿La objeción de su conciencia o la vida de la mujer a la que tiene que practicarle el aborto, ¿no? Recordemos que ha pasado situaciones de niñas que han sido violadas y que las han obligado a continuar con la gestación, para no hablar del embarazo, porque había un montón de profesionales de la salud que decían que era riesgoso practicar un aborto, cuando en realidad es más riesgoso continuar con la gestación y hacerlas parir, ¿no? Niñas de 9, 10, 11 y 12 años que han tenido que judicializar, porque ese es otro de los puntos, judicializan una situación, incluso en el aborto que es punible, o sea que es no punible, y ahí arriesgan la vida de niñas, de adolescentes, de jóvenes, incluso de mujeres. Muchas veces nosotros pensamos en la ley que tenemos, que es la que queremos modificar, que habla del aborto no punible, que dice que si está en riesgo la vida de las mujeres, y pienso cuántas veces la vida de las mujeres está en riesgo a causa de continuar con una gestación, y eso ni siquiera, porque ni siquiera el concepto de salud está definido, ¿no? ¿Qué es poner en riesgo la salud? Muchas veces en un montón de situaciones el aborto no punible debería garantizarse, y ahí, que es legal, también hay objetores de conciencia. Había un proyecto hace un tiempo, creo que ahora no, que hablaba de que una persona, una profesional de la salud o un profesional de la salud que ingresara a una institución de salud dijera al principio cuál era su marco de conciencia, luego no pudiera ser jefa del sector, ¿no? Sí, además es eso, digamos, imaginar cómo jefes de servicios, personas que están en contra de las políticas públicas, porque además digo, estas son políticas de Estado. Entonces las políticas de Estado deben garantizarse desde el sistema de salud. Y recordaba, acá citabas a Estela Maris Manzano, y ella siempre dice algo que el otro día, cuando se presentó Mario Sebastiani, también lo señalaba. Parece, no solo hacen una sacralización de la vida en gestación y de los embriones, sino que hacen una sacralización de la maternidad
maternidad. Entonces, cuando un profesional de la salud habla de los riesgos de la maternidad, parece que estuvieras haciendo un hecho blasfémico, ¿no? Claro. Como herético. ¿Cómo vas a decir que es un peligro y los peligros que tiene? Los peligros de la maternidad adolescente son inmensos, inconmensurables frente a la simpleza que hoy tiene una interrupción de un embarazo en el primer trimestre de gestación, que es farmacológico, que solo hace, como es con misoprostol, la expulsión del embrión, digamos, algo mucho más simple frente a lo que significa para un adolescente todo el proceso de llegar a continuar el embarazo y llegar al parto, los enormes riesgos. Bueno, Sebastiani lo decía y le preguntaban casi con horror, como si estuviera cometiendo un sacrilegio. Está dando datos de la salud. Ahora, datos de la salud que normalmente no te los dicen porque parece que es tan maravilloso. Ser nada te madre, dicen. no puede haber en el mundo nada mejor, nada más feliz. Entonces poder decir de las cosas que... El gran mito de la maternidad, ¿no? Por ejemplo, no te dicen que los embarazos tienen costos físicos para las mujeres. Aún los embarazos saludables y en mujeres adultas, te descalcificás, podés tener a partir de un embarazo problemas de vista, tenés diabetes gestacional que después por ahí permanece, ¿no? Hay una cantidad, en los casos de la presión alta, que ponen en riesgo a la madre y a la criatura que está por nacer, bueno, en fin. Y después la depresión posparto, que se padece en el puerperio, ¿no? Que tiene que ver con los cambios hormonales, tampoco es un momento agradable ni tan romántico como te lo pintan las propagandas de cochecitos y pañales. Y realmente ser madre, por lo menos para mí, fue una experiencia de desmitificación permanente de todo ese cuento rosa que me habían contado, que me habían contado las publicidades, ¿no? Y los pocos discursos que circulaban en torno a esto. Bueno, después tiene otras cosas, ¿no? Que uno encuentra en esos vínculos que se construyen, que tienen que ver con otras lógicas y con cómo una se para también ideológicamente. Pero no hay ninguna maravilla alrededor de la maternidad. No sé, Eso, Vani, vos sí. cómo lo... No, es que te escuchaba atentamente porque es como difícil, para nosotros es como bastante más sencillo el camino, pero a veces parece que fuera difícil atender este tipo de situaciones. Conozco muchísimas personas, mujeres que han estado embarazadas, que han estado en época de gestación, y lo usual es que tengan problemas bucales, por ejemplo, flemones, o sea, y tienen que, o vas al odontólogo ya con el bebé 2-3 meses o la bebé y te dicen, y lo que pasa es que estuviste embarazada, o sea, la realidad es que hay hechos de salud que implican, que dan cuenta y dan dato estadístico, como dice Estela, que atravesar una gestación tiene consecuencias para el cuerpo, no es un mundo rosa la maternidad, pues hay que asumirla con conocimiento, y lo que transcurre muchas veces es que te ocultan esas situaciones. Sí, pero es así hasta No, a y nivel además- familiar. y además Nadie en tu familia te dice, el parto te duele. Eso de que el parto, una vez que pasó, te olvidaste y tendrías 15 hijos más, es mentira. Yo hasta el día de hoy me acuerdo lo que me dolieron los 2 partos y duele el parto. Amo a mis hijos, me encantó tenerlos. Todo eso no lo pongo en discusión, aunque podría hacerlo. Eso por ejemplo, Pero- a mí me dolió, lo que más me dolió en la vida es estar casi 6 meses sin dormir. O sea, yo no lo puedo superar. No se le puede negar a un ser humano, a una persona, estar sin dormir, a teta dependiente. Mirá cuando Que les si toca so- a los que no duermen por un año, por 2, que tienen Claro, nieta, mamá, teta, esto, nieta, lo algo otro, así. baño. Cuando querés acordar, pasan los meses, el sistema estatal no te permite tomarte una licencia de más de 45 días, salvo que mientas un poco en la fecha de parto y entonces te puedas tomar 2-3 meses, y vos te reingresás al sistema capitalista productivo no durmiendo. O sea, la verdad es que todo ese ay, pero es el bebé. Y te digo una cosa, y me da rabia la gente que dice, pero es caca de bebé. La caca es caca, señora. Acá hay Mirá la de puerta, náuseas igual. Mirá la puerta que abrimos. Claro, porque pareciera que estamos hablando de algo, viste, mágico. No, ¿y sabés qué pasa? Porque a mí Porque me nos engañan con el amor romántico de la maternidad. Es el amor romántico, la familia. Hay una idealización de todo aquello que no te lo plantean en términos mucho más humanos, mucho más que está atravesado de contradicciones, de experiencias que son profundamente agradables, pero también feas, también que te cuestan, no como son las experiencias de la afectividad humana, que no tienen un solo carácter, un solo sentido. Pero a mí me daba mucha gracia, volviendo a los debates por la interrupción del embarazo, porque vienen con discursos catastróficos respecto a los llamados síndrome posaborto.
¿no? Ah, y toda una Entonces, teoría nueva. El SAP y eso van a la cabeza. Son una teoría fenomenal de las suicidios masivos de mujeres. Digamos, además a mí me da risa, la verdad que me parece, lo escucho un discurso tremendo, pero me da mucha gracia porque yo digo, en realidad es lo que ellos le desean a todas las mujeres que abortan. Están proyectando sus deseos y además están tratando todo lo posible de impactar en la cultura para que las mujeres sintamos esa culpa, nos sintamos la peor basura de la tierra, porque esta es la base. Yo siento a veces trato de reírme y tomar con humor las cosas que escucho en las audiencias. Y es lo más saludable. Es lo más saludable porque siento que son muy violentas muchas, que tienen un enorme nivel de violencia, de injusticia profunda para con las mujeres, y siento a veces que vienen como los cruzados, ¿viste? Me parece que falta verle las capuchas del Ku Klux Klan, ¿no? Y que salen a la casa de las brujas malditas mujeres porque ¿cuál es el discurso que por suerte ya en la sociedad no tiene ese impacto? La vida, quieren llamarte a la vida más inocente. ¿Cuál es la vida más inocente? La que no nació. Entonces vos sos como el ser malvado que atenta contra esa vida. Es muy perverso ese discurso, es muy perverso. Yo creo que hemos logrado algo que es fantástico y que me parece que es producto de muchos años de activismo, que su raíz es un movimiento muy fuerte de mujeres de la Argentina, que no nace con el Ni Una Menos en el 2015, que tiene 30 años de encuentros de mujeres, que tiene a las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, que tiene la resistencia, las piqueteras, las mujeres en las resistencias y construyendo vida, construyendo solidaridad en las luchas más difíciles. Las exiliadas, ¿no? También Entonces, toda esa fuerza de ese movimiento ha logrado que esta lucha sea una lucha de alegría, que sea una lucha de vida, que sea una lucha... una fiesta, ¿no? como lo que se ve ahí afuera del Congreso. Yo digo, justo que el verde dicen esperanza, ¿no? El verde es esperanza. Y nosotros, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza es una maternidad deseada, de una maternidad esperanzada. No la queremos como condena, como castigo, ¿no? O por ahí no la queremos también. O por ahí no la queremos. Y es la esperanza de una vida plena sin ese mandato. Tal cual. Entonces eso me parece que se viene logrando muy bien, que viene logrando que cambien, ¿no? Nosotros estamos escuchando estos días las voces de figuras muy conservadoras que dicen, y yo revisé mi posición con el tema y ahora estoy de acuerdo, ¿no? Y me parece que ahí no solo que logramos que lo que se discuta sean solo los proyectos de interrupción del embarazo, sino que además me parece que interpelamos a la sociedad desde el lugar del deseo, ¿no? Desde un lugar más de libertad, más de poder pensar, frente a que el otro discurso es opresivo, ¿no? Es castigante, es un discurso que tiene una violencia que me parece que genera reacción, así como diciendo, ay, no, a ver, no sé si... A mí me parece que este debate lo que ha puesto en escena, y me parece que eso también es muy interesante, que un montón de personas que estaban francamente en contra del aborto empiecen a decir y a replantearse, bueno, está bien, la ley no me obliga a abortar, si se sanciona y se aprueba, en primer lugar, y segundo, bueno, yo no lo quiero para mí, pero es política pública. Y en tanto política pública puedo entender que tiene que ser legal, seguro y gratuito. A mí me parece que ese debate, porque que las personas piensen de determinada manera, no lo vamos a poder modificar. Nosotras somos amplias, somos diversas, somos democráticas, así que las personas opinen distinto que nosotras, en principio no está ni bien ni mal, son opiniones distintas. Pero sí me parece enriquecedor de muchas personas, mujeres y hombres, que han empezado a decir en los últimos meses, muchas, bueno, está bien, una vez sancionada, no te obliga a abortar. No. Les invito a escuchar, si les parece, porque Estela dio la punta de esta tarde, lo comentábamos en el primer y segundo bloque, en la ciudad de La Plata, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la diputada provincial por Unidad Ciudadana, Lucía Portos, y Florencia Seintut, han desarrollado una jornada de debate, una charla. Vamos a escuchar a Luciana Pecker, que estuvo allí manifestándose también. Estamos hablando de un piso mínimo de 10.000 abortos legales en la Argentina. ¿Es una cifra que alcanza o es una cifra que quiere decir que todas las mujeres tienen derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina? No.
Pero ¿qué nos dice sin lugar a dudas esta cifra? Que hoy el aborto legal se cumple. Por lo tanto, que la ley que queremos del Congreso no es seguir discutiendo la ciencia ficción de una apología por la vida que es mentirosa, sino que ese derecho que está garantizado tiene que quedar escrito por ley, tiene que ser para todas, tiene que estar comunicado para que no sea un derecho que solo se enteren quienes pueden tener acceso a esa información, y que además el proyecto de ley que salga de la Cámara de Diputados tiene que ampliar derechos, porque no estamos haciendo todo este esfuerzo para que nos restrinjan, sino para avanzar. Si ese es el piso, tenemos que ir por mucho más. Y en este sentido, así como compartimos con una emoción muy grande la fuerza de las adolescentes, de los guardapolvos blancos, de las que pelean por ir en short, de los pibes que hacen pollerazo, de las que tienen uniforme, de las que van a colegios públicos y privados, religiosos y laicos, y gracias al enorme impulso de la educación sexual integral, si hay algo que defender para el proyecto que tiene que discutirse, para la parte más peligrosa, que no es la que está televisada, sino de la lapicera, de la punta chica del lápiz con el que va a salir la ley, es claramente la autonomía de las adolescentes. A las adolescentes que están en la calle les pido, les aviso, les sugiero que defiendan su derecho. Es uno de los puntos que van a intentar limitar en los proyectos que salgan, y hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque esa también ya es una conquista ganada. Cuando peleamos después de 20 años por la anticoncepción gratuita o por la educación sexual, Santiago Estrada, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es secretario de culto, pero que era legislador porteño, lo que no quería era que la educación sexual llegue a todos los colegios y además, por ejemplo, a las edades más chicas. Nosotros lo que peleamos es que fuese un derecho de la autonomía más allá de la patria potestad, que ahora con el nuevo Código Civil se llama responsabilidad parental, pero que es lo mismo. O sea, que el derecho de niñas y adolescentes está por encima de lo que piensen incluso sus padres o sus madres. ¿Por qué es importante esto? Porque el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser para las adolescentes, como lo tiene que ser su salud sexual y reproductiva. Y justamente son las jóvenes, las adolescentes, las que han impulsado este debate en la calle, en las redes sociales, las que han logrado que traspase la pantalla de la televisión y que llegue a la política. Y es este el derecho de las más jóvenes, de la revolución de las hijas, el que tiene que garantizar también el Congreso de la Nación. Escuchábamos, ¿no?, a Luciana Pecker hablar de este tema, y comentábamos de que el tema de la edad me sigue dando vueltas en la cabeza. Yo no sé si la sociedad no entiende la cantidad de niñas, porque le podemos decir adolescentes, pero la verdad es que son niñas abusadas sexualmente en violaciones intrafamiliares, donde además es muy difícil decirle a un integrante de tu familia que está gestando y que te acompañe a hacerte un aborto, porque todas las violencias que sufren esas niñas, esas jóvenes, a las que están sometidas, implican que no van a poder hacer eso. Liberar esas situaciones implica empezar a hacernos cargo de esto que pasa. A mí me da, y he notado mucho comentario, mucho post en relación de, quieren hacer cualquier cosa, ¿no? Como que no sabemos refrenar nuestro deseo sexual y después entonces queremos. Me parece que siempre queda por fuera, primero que por supuesto para nosotras decidimos sobre nuestro propio cuerpo, siempre, pero queda por fuera esta discusión que parece que el Estado, la sociedad, la gente, la justicia quisiera no ver, que es la cantidad de niñas expuestas a cadena de violencias, donde además se les niega la posibilidad de interrumpir una gestación. No sé, Luz, ¿vos qué pensás? Sí, no, en esto, ¿no?, de las edades, decías, Estela, que el proyecto de la campaña contempla que una chica, ahora para el Código Civil son adolescentes, ¿no?, de los 13 a los 16 años, pueda por sí misma pedir la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, repite eso, digamos, claro, un poco la legislación ya vigente a partir del Código Civil, porque además considera una progresividad de la autonomía, exacto, de la decisión, ¿no? Exacto. Es una persona en desarrollo. Y entonces escuchar, y esto también tiene que ver con la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes, escuchar su voluntad es fundamental. Y vos sabés que a mí me impactó el día que yo intervine, estaba también Analía Bruno, que es de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y ella contó de una consejería donde, porque también insistieron con el tema de la edad, cuando la discusión de salud sexual y reproductiva
perspectiva también el debate y la edad. Siempre buscan alguna excusa para ver cómo obstaculizan algo o achican las posibilidades de derechos. Y Analía contó de una experiencia en las consejerías, ella hace muchísimos años que trabaja en las consejerías en pre y posaborto. Y ella dice que, por ejemplo, les ha pasado con una chica de 13 años que su familia quería forzarla a interrumpir el embarazo y ella no quería. Y fue escuchada en el marco de una consejería y se respetó la voluntad de ella. O sea que no, digamos, el escuchar, el ver la voluntad de la persona no quiere decir que siempre va a ser para que se interrumpa un embarazo, porque además también tenemos la experiencia que no todo embarazo no deseado termina en un aborto. De hecho, la mitad de los partos son de embarazos que no fueron planificados. Digamos, este es un indicador también a mirar que necesitamos, nosotras que defendimos siempre que haya la mayor autonomía posible, la mayor libertad para decidir, y por eso defendimos la educación sexual integral, el acceso a los métodos anticonceptivos. Bueno, todavía hay mucho camino para recorrer en esos terrenos para que realmente la maternidad sea planificada, la gestación, es decir, bueno, sea buscada, sea deseada, planificada, bueno, todavía falta mucho, pero claramente que se legalice, no solo que no obliga a nadie, sino que tampoco quiere decir que necesariamente frente a una gestación no deseada se interrumpa. Exacto. Puede ser una opción. Bueno, hay una película que se estrenó recientemente que se llama Invisible, que justamente cuenta la historia, no tuvo poco tiempo en cartelera, como sucede con los estrenos argentinos, lamentablemente. El 8 de marzo la estrenaron. Exacto. No la pude ver. Y yo te digo que es muy interesante porque la película, sobre todo lo que cuenta es la soledad de esa adolescente, ¿no? De esa piba que está, bueno, resulta embarazada en una situación que no está narrada como abuso, y bueno, y cómo decidir, ¿no? Y lo que realmente a mí me quedó como patente, no la voy a contar, así no la spoileo, pero es el desamparo de las pibas frente a un embarazo, ¿no? A cualquiera sea la decisión después a tomar, la desconexión, bueno, en muchos casos de las familias, de las escuelas, ¿no? La negación de la sexualidad de las pibas, ¿no? Claro. Pareciera que no hay sexualidad. Entonces, de repente nos empiezan a preocupar cuando aparecen las adolescentes embarazadas. Bueno, pero antes alguien le habló, le dijo, le acercó, ¿no? Además, si nosotras pensamos, mira, estaba terminando de escribir mi presentación porque yo ya hablé, pero te permiten presentar un escrito, y entonces ahí yo ponía un eje en algo de que el tema es que esta cuestión tiene que ver con la sexualidad, y si hay un tema tabú y que ha estado intervenido por discursos, además, y de las mujeres y la sexualidad de las mujeres, y además encima hablamos en general de relaciones heterosexuales, porque puede haber situaciones en las que no, pero el producto de la gestación tiene que ver con eso. Pero hay tanto tabú todavía respecto a la sexualidad colocado, que me parece que es parte también de lo que está en el trasfondo. Y si nosotros pensamos que tenemos las personas que con la sexualidad, no con la sexogenitalidad o el acto sexual, nacemos y morimos, ¿no? Es parte de nuestra afectividad, de nuestras emociones. Esto es a lo largo de la vida. Pero el periodo de posible fertilidad de gestación tenemos entre 30 y 40 años de vida sexual. Si contamos que en Argentina el promedio de natalidad es 2,3 por mujer, 2,3 hijos. No me dan los números. Es una excepción absoluta tener una sexualidad reproductiva. En 30, 40 años de vida sexual activa, no puede haber errores, no puede haber que te falló un método, no puede haber deseos inconscientes, que no tuviste información, que hubo una relación violenta de la pareja, que hubo las miles de razones que tiene detrás de cada una de las decisiones. Y bueno, realmente estamos hablando de hacernos cargo de esto, y que la sexualidad y que la reproducción no puede ser un mandato biológico en los seres humanos. Y acá está la conciencia, y acá está, ¿no? No somos animales. No somos animales. Entonces tener ni además incubadoras, ¿no? Porque está la otra. Bueno, que lo tenga y lo da en adopción una vez que finaliza el embarazo. Hay tantas niñas y niños en adopción que no son tomados en este momento ya por... Las invito a escuchar el audio, el testimonio de Laurana Malacalza, también coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires,
también en la actividad que se desarrolló esta tarde en la Cámara de Diputados. Me parece que resulta significativo en este contexto repasar la respuesta del Estado, porque el Estado sigue siendo un campo donde se van a seguir dirimiendo estos conflictos y estos sentidos a partir o no de que se apruebe la ley y a partir de todos estos debates. Además, repasar, yo que vengo del campo de la historia y que cada vez más creo en las cosmovisiones indígenas, el pasado no queda atrás, el pasado es parte de lo que tenemos adelante, de lo que conforma el futuro y de lo que nos va a ir iluminando los nuevos desafíos, ¿no? Me parece que va construyendo también dentro del movimiento feminista una memoria a la cual vamos a tener que recurrir en las definiciones que se den y que se dan respecto a este Estado en particular, que no es cualquier Estado, ¿no? Es este Estado que ha estado concentrado centralmente en una agudización de las políticas neoliberales y de una agudización de las políticas privatistas, estos debates sobre la autonomía de los cuerpos de las mujeres y de las personas gestantes, estos debates en torno a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos y no reproductivos, me parece que nos plantea así algunos desafíos. Y por otro lado también porque entiendo, y creo que por ahí vamos a compartir, que a partir de estos debates y de la posible implementación de una ley que legalice o despenalice el aborto, vamos a seguir requiriendo de intervenciones por parte del Estado y de ese marco de definiciones. La misma Fabiana Túñez reconoció en las sesiones de CEDAW, en la que yo tuve la suerte de estar presente en el año 2016, las presiones de sectores conservadores del gobierno y de la Iglesia para responder sobre la decisión que Vidal había tomado en dar marcha atrás a la adhesión a este protocolo. Y en sus propias palabras, las tengo copiadas en ese momento textualmente, se refirió a las autonomías, no ya de los cuerpos de las mujeres, sino de las provincias, de establecer sus propios procedimientos, ¿no? Este uso de las vueltas de las autonomías provinciales, hablando de autonomía, para decidir qué políticas implementar o no en sus territorios. Escuchábamos, ¿no?, a Laurana Malacalza, como comentaba la situación de Vidal, que parece que se quieren retractar del protocolo al cual adhirió el Ministerio de Salud de la Nación y a la CEDAW, y pensaba, ¿no?, en esta situación tan particular que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, con esta... bueno, vos transitás igual esta situación y después lo podés dar en adopción, como si esa figura fuera posible. Lo hablamos la vez pasada cuando hicimos el programa de Justicia y Género. Para la legislación argentina eso sería abandono de persona. Y me gusta mucho jugar con algunas significaciones en torno al aborto legal, que tiene que ver con que nosotras también somos madres, no es que porque nosotras también somos grupos de derechos, ¿no? O sea, si a mí me tienen que decir Vanina, Lucía, Estela, las mujeres que tratamos de impulsar y acompañamos la ley del aborto legal, seguro y gratuito, somos mujeres pro vida. Nosotras sí, ¿no? Estamos a favor de la vida, de todas las vidas, pero creemos en la independencia de las mujeres, en la autonomía de los cuerpos, creemos en las decisiones y tenemos la fuerte convicción de que esto es una necesidad como política pública. Entonces, todo lo demás que está en debate por alrededor y por fuera de esta discusión, que se quiere casi a veces ridiculizar, ¿no?, queda muy expuesto en aquellas situaciones donde de nuevo el patriarcado nos quiere hacer creer que somos un vehículo para, ¿no?, un envase para, una cosa para, ¿no?, como si fuésemos una máquina y como si eso no tuviese ningún costo. A mí me sigue pareciendo que es un poco perverso el juego de algunos discursos, que hay que estar muy atentas y muy atentos, porque si no a veces se caen en necedades que son surrealistas, en principio para mí. Sí, yo lo que estuve siguiendo, no pude seguir todas las exposiciones, pero lo que estuve viendo, sobre todo de los primeros 2 martes, de los que estaban en contra, realmente no encontré ningún argumento que pudiera ser convincente, más allá de que a mí no me van a convencer, ¿no? Pero viste que una puede reconocer en el otro, bueno, una argumentación fuerte, sólida. Todo lo que escuchás es mística, ¿no? Es
es religión. Traería depresión para las mujeres. Claro, es Habría suicidio. Es Y como... además citan tratados de derechos y leyes para decir lo contrario de lo que dicen. Claro. Citan a la ciencia para decir lo contrario de lo que señala la evidencia científica. Quedó clarísimo hoy en una repregunta que le hicieron a una abogada que se presentó como especialista y citaba el artículo 75 de la Constitución, y le dijeron, ¿vos leíste el fallo FAL? Dijo, no. Entonces no necesito leer el fallo FAL porque sé lo que dice la Constitución. Entonces, no leen el fallo FAL, no saben... lo cambian porque en realidad su visión es metafísica, como bien dijo Darío Zeta, cuando dijo, en realidad esto es teología, es teleología, metafísica, y puede estar muy bien para decisiones personales. Que alguien diga que jamás, bajo ninguna circunstancia, así corre peligro su vida, se haría una interrupción de un embarazo, porque lo que más vale en la vida es la vida de un embrión o un feto, me parece que puede ser muy valedero para una decisión personal, no para política pública, ni para imponérsela a otro. Uno de los fallos de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en caso de aborto, decían, las leyes no pueden exigir actos heroicos. Las personas los podrán hacer, yo diría, o temerarios. Pero las personas pueden decidir esto, no puede haber una ley que te obligue, es como que haya una ley Claro. que te obligue a donar órganos. Claro. Vos podés ser un donante de órganos, ahora no pueden obligarte a Ujú. hacerlo. Bueno, Victoria Montenegro, y lo decía, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, obligarte a gestar es un mecanismo de tortura, ¿no? Una gestación Exacto. forzada, ¿no Exacto. es tortura? Y realmente sí, o sea, como esa invasión sobre los cuerpos, ¿no? Pero me parece que estamos, desde el punto de vista del feminismo, lo que me parece interesantísimo de este momento es que estamos discutiendo el último bastión, ¿no? De la dominación patriarcal, que Dice que es ella se esto, dice- nuestro cuerpo en relación a la maternidad. La nueva estrategia, porque hay muchas de las cosas que ya las conocíamos, lo único que escuché nuevo es que algunas de ellas se dicen feministas. Entonces vos decís, yo soy feminista, dicen, pero... Bien, porque eso quiere decir que ahora quiere decir queda que queda bien necesitan. decir que es feminista, pero inmediatamente dice, porque nuestras mujeres, nosotras las feministas jamás hablaríamos de nuestras mujeres. Posesión, ¿no? Una apenas quiere y trata de ser lo más autónoma sobre nuestra vida y favorecer la libertad y la autonomía de quienes... De la diversidad. De la diversidad, ¿no? Pero enseguida me daba mucha gracia esta contradicción. Pero cómo ha avanzado el feminismo en la Argentina, que quienes hasta están en contra absolutamente de cualquiera de estos principios tienen que decir que son feministas. Me Nosotras quedaría- ya ganamos, Estela Díaz. Me quedaría horas hablando con Estela, porque encima en pocos días es 1 de mayo y la tenemos Estela Díaz acá y ya se nos está yendo el programa. Todo lo que podríamos hablar en este momento de las condiciones laborales de las mujeres. Pero quería decir algo en relación a lo que dijiste, el último bastión. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina está regulado por el patriarcado. Y lo quiero decir ahora porque en breve va a ser la Semana Mundial del Parto Humanizado y no quiero que la gente piense, ay, estás loca. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres está regulado, penalizado. No nos dejan parir como queremos, no nos dejan abortar cuando no queremos gestar. Toda nuestra sexualidad está absolutamente regulada y penalizada, sobre todo por la medicina, ¿no? Por el poder hegemónico, la medicina. Así que los dos extremos de la regulación sexual femenina está puesta en el patriarcado, altamente penalizada, porque el mito del amor romántico está basado en la maternidad. Por ahí cuando arrancábamos, hace unos años creíamos que el mito del amor romántico era con la pareja. Hemos transcurrido unos años y nos dimos cuenta que en lo que más nos estaban cagando Las mujeres. era en eso. Bueno, en breve estamos terminando. ¿Algo para decir sobre el 1 de mayo, Estela? Y bueno, ahí nos estamos preparando, tenemos un acto grande de la CTA, la Corriente Federal, el 27 vamos a hacer, y tenemos mucho pendiente para el trabajo de las mujeres, y sobre todo porque tenemos que discutir el concepto de trabajo. Nosotras no queremos batallas sencillas, queremos batallas de fondo que tienen que ver con el mercado y con el patriarcado, con ambas cuestiones que estructuran el mundo del trabajo del modo tal
que la mayoría del trabajo de las mujeres no se conoce, no se mide, no se computa. Así que rediscutir el trabajo, que tiene que ver no solo con los aspectos de cómo estamos en el mercado o en el mundo laboral, sino todo el trabajo de cuidado que hace hablar del tiempo de las mujeres. Así que tenemos que hablar de trabajo y de tiempo para pensar ambas cosas que están muy fuertes en la base de una desigualdad muy dura de enfrentar, ¿no? ¿Habrá oradoras mujeres en ese acto? No sabemos. Tiene que haber, si no nos vamos a enojar mucho con Si no, los hagamos un acto compañeros. Sí, tiene que haber. Vos sabés que es necesario. La verdad que el mundo sindical tiene mucha deuda con esa presencia de las mujeres. Y te queremos escuchar a vos ahí. Tenemos, que lo sepa Boyaski. Tenemos muchas líderes ahí, mujeres también que pueden hablar. Mira, puede hablar Sonia Leso, Yamile Sokolowski, Vanessa Sile. Vanessa Sile y Claudia de Curtidores. Puede hablar Karina Nicoleta del Subte, conductora además del Subte con toda la... Bueno, hay montones de mujeres que... Bueno, pónganse de acuerdo. Ustedes elijan una, pero nosotros queremos escuchar una compañera. Muchas gracias, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional.